Buenas a todos. ¿Sabías que una nube típica puede pesar alrededor de 500.000 kilogramos o más? Ponte como para disfrutar de la parte 15 de una hora de puros datos curiosos. Empecemos. La Gazala Garenok, un antílope nativo de África Oriental, es una especie notable por su adaptación única para alimentarse. Se distingue por su cuello y patas largas, características que le permiten acceder a hojas y frutas en árboles altos que otros antílopes no pueden alcanzar. Esta habilidad le ha valido el apodo de gacela jirafa, reflejando su distintiva apariencia y comportamiento en su hábitat natural. En la ciudad de Churchill, Manitoba, se puede presenciar un espectáculo natural impresionante, la migración anual de belugas que recorren las aguas del río Churchill y la bahía de Hudson. Las belugas, conocidas por su piel blanca y su vocalización distintiva, migran hacia el norte durante el verano en busca de aguas más frías y ricas en alimentos. Jane Goodall, la renombrada primatóloga británica, hizo un estudio pionero sobre los chimpancés en África que revolucionó nuestra comprensión de estos primates y su comportamiento. Durante sus investigaciones en el Parque Nacional Gombe-Stream en Tanzania, Goodall hizo descubrimientos fundamentales, incluyendo el hecho de que los chimpancés poseen personalidades individuales distintas y tienen la capacidad de utilizar herramientas para obtener alimentos. La ciudad blanca de Arequipa, situada en Perú, es reconocida mundialmente por su impresionante arquitectura construida con sillar blanco, una piedra volcánica característica de la región que ha sido empleada desde tiempos coloniales en la construcción de numerosos edificios que dotan a la ciudad de un aspecto distintivo y elegante. Los edificios coloniales, como la Catedral de Arequipa y el Monasterio de Santa Catalina, destacan por su belleza arquitectónica y la meticulosidad con la que fueron construidos utilizando esta piedra volcánica. El perro más longevo registrado en la historia alcanzó la sorprendente edad de 29,5 años y se llamaba Bluey, un perro boyero australiano. Hay solo 2 países donde Coca-Cola no está disponible para su compra: Corea del Norte y Cuba. El primer logo de Facebook presentaba la cara de Al Pacino, un diseño inicial que marcó los primeros años de la plataforma, y esto fue hasta 2007. Todas las poblaciones de pandas salvajes y en cautiverio se encuentran en China. Sin embargo, China ha adoptado una política de préstamo de entre 10 y 15 años de pandas gigantes a zoológicos de todo el mundo como parte de sus esfuerzos de conservación y diplomacia cultural. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo donde no encontrarás restaurantes de McDonald's. La decisión de no establecerse en este país se tomó en 2002, cuando McDonald's cerró sus últimas sedes en el país después de una serie de desafíos económicos y de adaptación al mercado local. Lina Medina es la persona más joven conocida en dar a luz en la historia médica registrada. Lina nació en Perú en 1933 y cuando tenía solo 5 años, fue llevada por sus padres al hospital debido a un crecimiento abdominal anormal. Los médicos inicialmente pensaron que tenía un tumor abdominal, pero descubrieron que estaba embarazada. En 1939, a la edad de 5 años y 7 meses, Lina dio a luz a un niño por cesárea. El monasterio de Sumela, un impresionante testimonio de la arquitectura y la historia ortodoxa griega, se encuentra empotrado en un acantilado escarpado en el noreste de Turquía. Este monasterio, dedicado a la Virgen María, está ubicado en las laderas del Monte Mela en la región de Trabzon, ofreciendo vistas impresionantes del paisaje montañoso y del valle circundante. A Michael Jackson le encantaban los parques de atracciones, lo que lo llevó a materializar su propio sueño, Neverland Ranch, que hace referencia a la tierra imaginaria de nunca jamás de la historia de Peter Pan, un lugar donde uno puede permanecer joven para siempre y donde los sueños se hacen realidad. Aquí Jackson podía escapar de las demandas de la fama y conectar con su niño interior. El hipopótamo pigmeo es el mamífero acuático más pequeño del mundo y es originario de África Occidental. Aunque diminuto en comparación con sus parientes más grandes, este hipopótamo comparte muchas características con ellos, como los colmillos, aunque son mucho más pequeños, utilizados tanto para defenderse como para cavar en busca de raíces y otras plantas acuáticas que forman parte de su dieta. La isla de Bajau, ubicada en Indonesia, es un lugar fascinante habitado por la tribu Bajau,
conocida como la única comunidad nómada marina en el mundo. Los Bajau han ganado renombre como los gitanos del mar y han desarrollado habilidades excepcionales en el buceo libre y la pesca, adaptándose a un estilo de vida seminómada que gira en torno a la recolección de mariscos y la pesca en aguas poco profundas. Además de sus habilidades marítimas, los Bajau son conocidos por sus casas flotantes tradicionales, construidas sobre pilotes en el agua. El cangrejo yeti, descubierto en la Antártida, es conocido por su cuerpo blanco y peludo. Una de las características más notables son los pelos que cubren sus patas y pinzas. Estos pelos no solo le proporcionan aislamiento térmico en las frías aguas marinas, sino que también desempeñan un papel importante en la captura de presas. El cangrejo yeti utiliza sus pinzas peludas para atrapar pequeños peces, invertebrados y otros organismos marinos que son parte de su dieta. En Nueva Zelanda, la proporción de ovejas con respecto a la población humana es notablemente alta, con aproximadamente 27 millones de ovejas frente a una población humana de alrededor de 5 millones. Las ovejas, principalmente de la raza Merino y Dani, se crían extensivamente en las verdes praderas y colinas de Nueva Zelanda, aprovechando el clima templado y las amplias áreas de pastoreo. Los aguacates no son una verdura, son una fruta. Maslenitsa, también conocida como la Semana Rusa de los Panqueques, es una festividad colorida y alegre que marca el final del invierno y la llegada de la primavera antes del inicio de la Cuaresma ortodoxa. El plato central de Maslenitsa son los blinis, o panqueques rusos, hechos con harina y servidos con una variedad de rellenos y acompañamientos, como caviar, crema agria, mermelada o miel. Una de las tradiciones más destacadas de Maslenitsa es la quema de la muñeca de paja llamada Maslenitsa, que representa el invierno. Este ritual simboliza la despedida del frío y la bienvenida a la primavera y al sol cálido. Por las turbinas eólicas, se estima que entre 10.000 y 100.000 aves mueren anualmente debido a las colisiones con estas estructuras. Sin embargo, existe un descubrimiento interesante. Pintar una de las aspas de las turbinas de color negro puede reducir hasta un 70% estas muertes. En el desierto del Sáhara presenciar nevadas es un fenómeno extraordinario y poco común. Sin embargo, en 2018, lo inesperado sucedió, una fina capa de nieve cubrió temporalmente las dunas de arena del Sáhara. Aunque la nieve desapareció rápidamente bajo el intenso sol del desierto, dejó una impresión duradera y sorprendente. Los nombres de Barbie y Ken tienen una historia personal detrás. Fueron nombrados en honor a los hijos de la creadora de la muñeca, Ruth Handler, cuyos nombres eran Barbara y Ken. El ciempiés, a pesar de su nombre, no tiene realmente 100 patas. En realidad, cuenta con aproximadamente 30 pares de patas, lo que suma un total de alrededor de 60 patas en total. Anthony Hopkins logró crear una interpretación icónica en El silencio de los corderos al encarnar al perturbador Dr. Hannibal Lecter. Una de las características más inquietantes de su actuación es su habilidad para mantener la intensidad sin pestañear ni una sola vez durante las escenas clave. El zapote negro es una fruta exótica originaria de América Central y del Sur, conocida por su sabor distintivo que evoca el budín de chocolate. Al abrirlo, revela una pulpa suave y de color marrón oscuro, con un aroma dulce y un sabor que recuerda al chocolate, combinado con matices de vainilla y caramelo. Si mantienes el hábito de dormir las 8 horas diarias, habrás dedicado aproximadamente un tercio de tu vida, es decir, alrededor de 33 años, al sueño cuando alcances la edad de 99 años. Los M&M, esos pequeños y coloridos chocolates que son un clásico en todo el mundo, deben su nombre a los apellidos de sus creadores, Forrest Mars y Bruce Murray. En los años 30, Forrest Mars, hijo del fundador de la compañía Mars, Inc., se asoció con Bruce Murray, hijo del presidente de Hershey's Chocolate, para desarrollar un nuevo tipo de chocolate recubierto con una capa dura de azúcar. Los gatos son famosos por su habilidad para dormir largas horas cada día. De hecho, en promedio, un gato doméstico pasa alrededor del 70% de su vida durmiendo. Violet Jessop es conocida por haber experimentado eventos extraordinarios en el mar durante su carrera como azafata en los primeros años del siglo XX.
Sobrevivió no solo al hundimiento de la RMS Titanic en 1912, sino también a los naufragios de sus dos barcos hermanos, el RMS Britannic en 1916 y el RMS Olympic en 1911. Esta increíble serie de acontecimientos le valió el apodo de la señorita insumergible entre sus colegas marinos. El pozo superprofundo de Kola, ubicado en la península de Kola en Rusia, es conocido por ser el agujero más profundo excavado por el ser humano. Fue un proyecto científico que comenzó en la década de 1970 de la Unión Soviética con el objetivo de estudiar la corteza terrestre y llegar lo más cerca posible del manto terrestre, alcanzando una profundidad máxima de aproximadamente 12 kilómetros. La piel de las jirafas no solo es manchada, sino que también es excepcionalmente gruesa para protegerlas del sol y de las espinas de las acacias en su hábitat natural. Mónaco es conocido por tener la mayor concentración de millonarios per cápita en el mundo, con aproximadamente 1 de cada 3 personas con un patrimonio neto de más de $1 millón. Aunque se la conoce como Marilyn Monroe, su nombre de nacimiento era Norma Jean Mortensen. Además, otra curiosidad sorprendente es que Marilyn trabajó en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo un encuentro con un fotógrafo de la primera unidad cinematográfica. Este encuentro marcó el inicio de una exitosa trayectoria como modelo pin-up, que más tarde la llevó a firmar contratos cinematográficos breves con Columbia Pictures. El Glaucus atlanticus, también conocido como el dragón azul, es una especie asombrosa de molusco marino que se encuentra en las aguas templadas y tropicales de los océanos del mundo. Este se alimenta principalmente de medusas venenosas, como la Phacelia physalis, conocida como la carabela portuguesa. A los 17 años, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz por su activismo en favor de los derechos de las niñas a la educación en Pakistán. A pesar de ser atacada por los talibanes, Malala continúa siendo una inspiración global. El pez ballesta unicornio es una especie fascinante que habita en los vibrantes arrecifes de coral de aguas tropicales alrededor del mundo. Su nombre deriva de una característica distintiva, un cuerno en la frente que puede hincharse cuando el pez se siente amenazado o defiende su territorio, y así disuadir a posibles depredadores. El bungee jumping moderno, una aventura que desafía los límites y las alturas, tiene sus raíces en Nueva Zelanda. En 1988, Ella Hackett se convirtió en pionero al realizar un salto histórico desde el puente Kawarau, cerca de Queenstown. Este acto audaz estableció a Nueva Zelanda como un destino de renombre mundial para los amantes de la adrenalina. Los insectos palos son verdaderos expertos en camuflaje dentro del reino animal. Estos fascinantes insectos han desarrollado adaptaciones sorprendentes para ocultarse de los depredadores, adoptando la apariencia de ramas o tallos que los rodean. En Weihnachten, la celebración de la Navidad en Alemania, es famoso por tener una de las delicias más esperadas, que es el Stollen, un pan dulce enriquecido con frutas confitadas, nueces y especias, tradicionalmente consumido durante la temporada navideña. Para combatir el frío, está el Glühwein, un vino caliente especiado con canela y clavo de olor, se sirve caliente en tazas decorativas, ofreciendo una manera deliciosa de mantenerse caliente mientras se pasea por los mercados. A las crías de conejos se les llama gazapos. Este término, de origen español, se utiliza para referirse a los conejitos recién nacidos antes de que alcancen la madurez. El Día de la Victoria, celebrado el 9 de mayo, es una festividad importante en Rusia y en otros países de la antigua Unión Soviética para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945, poniendo fin a uno de los conflictos más devastadores de la humanidad. Los eventos del Día de la Victoria incluyen desfiles militares impresionantes donde las tropas avanzan por las calles adornadas con banderas y decoraciones conmemorativas. Algunas marcas han desembolsado sumas exorbitantes para producir sus anuncios, pero Chanel número 5 se destaca notablemente. En 2004, la reconocida marca de perfumes invirtió la impresionante cifra de $33 millones en un comercial diseñado para revitalizar su imagen. En Indonesia, se celebra el Festival del Toro Loco, conocido localmente como Paku Hawi.
Este evento tradicional es una festividad única donde los agricultores locales participan en emocionantes carreras detrás de toros, agarrando firmemente las colas de los animales mientras estos corren por campos embarrados. Los agricultores decoran y adornan a los toros antes de las carreras, haciendo del evento una celebración colorida y vibrante. El color azul del logo de Facebook se debe a que Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de Facebook, es daltónico y tiene dificultades para distinguir ciertos colores, especialmente el rojo y el verde, pero el azul es uno de los colores que Mark puede ver con mayor claridad y precisión. En Suiza, el festival conocido como The Sound of the Cows, o Des Alpes en francés, es una celebración tradicional que marca el regreso de las vacas de los pastos de verano a los valles para pasar el invierno. Este evento colorido y festivo atrae a locales y visitantes por igual, quienes se reúnen para presenciar el descenso de las vacas desde las altas montañas. En los Grammy del año 2000, Jennifer López con su vestido verde esmeralda de Versace que lució en aquella ocasión se convirtió en una sensación instantánea, tanto que miles de personas querían ver más imágenes de él. Este fenómeno de búsqueda masiva llevó a los fundadores de Google a desarrollar una nueva función para su motor de búsqueda, Google Images. La demanda abrumadora de imágenes de Jennifer López en ese vestido fue tan intensa que Google decidió lanzar Google Images el 12 de julio de 2001, aproximadamente un año después del evento. Los mamíferos más pequeños del mundo, conocidos como musarañas de nariz larga, son nativos de Tailandia y Myanmar. Son extraordinarias por varias razones. Primero, son notablemente pequeñas, con un peso que puede ser inferior a los 2 gramos y una longitud total que rara vez supera los 4 centímetros. Su característica distintiva es su nariz larga y tubular, que utiliza para buscar alimento entre las hojas y la corteza de los árboles. A lo largo de su carrera, Walt Disney acumuló un total impresionante de 26 premios Oscar, lo que lo convierte en la persona más galardonada por la Academia hasta la fecha, y un asombroso total de 59 nominaciones a lo largo de su vida. La frontera terrestre más larga de Francia no se encuentra en Europa, sino en América del Sur, específicamente en la Guayana Francesa. Este territorio de ultramar francés comparte una extensa frontera terrestre con Brasil, que se extiende por aproximadamente 730 kilómetros a lo largo del río Oyapock. Mary Todd se hizo tristemente famosa por un evento insólito y controversial. Afirmó haber dado a luz a conejos. En 1726, Todd, quien trabajaba como criada en Godalming, Inglaterra, comenzó a exhibir extraños síntomas de embarazo y posteriormente afirmó haber parido varios conejos muertos. Finalmente, fue expuesta como parte de un engaño, donde se descubrió que había sido coaccionada por un cirujano y una comadrona local para simular los partos de conejos. Utrecht, una ciudad en los Países Bajos, ha ganado reconocimiento internacional como uno de los mejores lugares del mundo para los ciclistas. Utrecht se distingue por su extensa red de infraestructuras diseñadas específicamente para ciclistas. La ciudad cuenta con más de 400 kilómetros de carriles bici que atraviesan todo el centro urbano y se extienden hacia los suburbios. Las esponjas de mar, aunque parezcan simples organismos, fueron oficialmente reconocidas como animales en 1825. Estas criaturas han existido mucho antes que los dinosaurios, lo que las convierte en uno de los grupos animales más antiguos del planeta. Los taxistas de los icónicos taxis negros de Londres, conocidos como cabies, tienen que antes de obtener su licencia, dedicar aproximadamente 4 años a estudiar meticulosamente los nombres de las calles, los mapas locales y los puntos de interés en un proceso conocido como The Knowledge. No es un proceso fácil. Se estima que deben aprender de memoria alrededor de 25.000 calles y 20.000 lugares de interés, incluidos museos, teatros, estaciones de tren y más. La anguila de cinta, al principio de su vida, son de color negro. A medida que estas anguilas se desarrollan y alcanzan la edad adulta, experimentan un cambio notable en su pigmentación. Su color se transforma en azul brillante, y en la última etapa de su vida, experimentan una metamorfosis sorprendente, se convierten en hembras, y tercera cambio se acompaña de un cambio de color a un tono amarillo vibrante, que es característico de las anguilas de cinta hembra. La vibrante capital alemana, Berlín, alberga una impresionante cantidad de museos,
aproximadamente 170 en total, superando significativamente la cantidad de días de lluvia que la ciudad experimenta a lo largo del año. El Sol es tan grande que podría contener más de 1 millón de planetas Tierra. En 1923, el icónico letrero de Hollywood fue erigido originalmente con las letras Hollywoodland. Esta monumental estructura marcaba el desarrollo de una nueva zona residencial en las colinas que dominan el distrito de Hollywood en Los Ángeles. Sin embargo, el letrero se convirtió en un símbolo duradero de la industria del entretenimiento y el glamour asociado con Hollywood, y en 1949 las letras Land fueron eliminadas. El béisbol ostenta el título de ser el deporte profesional más antiguo en los Estados Unidos, con una historia que se remonta a mediados del siglo XIX. La Alhambra de Granada ostenta el título de lugar más visitado de España, atrayendo a casi 3 millones de visitantes cada año. El pez vaca es el pez óseo más pesado del mundo. Algunos ejemplares de esta especie pueden llegar a pesar más de 1 tonelada y alcanzar tamaños impresionantes, y tiene un cuerpo redondeado y aplanado lateralmente, lo distingue fácilmente de otras especies marinas. Las terrazas de arroz de Yuanyang, en China, son terrazas de arroz que forman un paisaje escalonado que se extiende por kilómetros. Estas tienen una historia que se remonta a más de 1300 años y fueron construidas por las etnias Han y Yi, utilizando técnicas de terrazas escalonadas para aprovechar al máximo las empinadas pendientes de las montañas de la región. El Parque Nacional de Komodo, ubicado en Indonesia, es un destino emblemático conocido por albergar al famoso dragón de Komodo, la especie de lagarto más grande del mundo que solo se encuentra en esta región del mundo. El planeta Tierra tiene más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua, pero menos del 1% es potable para el consumo humano. El Gran Buda de Lezán, situado en China, es una impresionante estatua tallada en la roca que se destaca como la figura de Buda más grande del mundo. Con una altura aproximada de 71 metros, es también conocido por su ingeniería y ubicación estratégica en la confluencia de 3 ríos, el río Minjiang, el río Dadu y el río Inji, desempeñando un papel importante en la protección de los barcos que navegan por estas aguas. El corazón de una ballena azul puede pesar hasta 600 kilogramos y es del tamaño aproximado de un automóvil pequeño. La isla de Palmira, ubicada en el remoto Océano Pacífico, es un enclave intrigante conocido por sus enigmáticas ruinas y la historia de varios naufragios en sus arrecifes traicioneros. Esta isla deshabitada ha capturado la imaginación de exploradores y aventureros durante siglos, quienes buscan desentrañar los misterios que rodean sus antiguas estructuras y las circunstancias de los naufragios que han ocurrido en sus costas. La hormiga panda es una especie fascinante cuyo nombre deriva de su inconfundible abdomen, el cual presenta un patrón blanco y negro que recuerda a los colores característicos del oso panda. Al igual que otras especies de hormigas, la hormiga panda vive en colonias organizadas, donde cada individuo desempeña un papel específico en la supervivencia y la reproducción de la colonia. La isla de Sable, ubicada en el Atlántico Norte y perteneciente a Canadá, es un remoto paraíso natural conocido por su belleza prístina y su importante papel como refugio para la vida silvestre. Esta isla tiene una forma alargada, de aquí su nombre, y está deshabitada. Es especialmente famosa por albergar poblaciones significativas de focas grises y ser un santuario crucial para diversas aves marinas. El gusano de tubo gigante de la Gran Barrera de Coral es una criatura impresionante que habita en los vibrantes arrecifes de coral de Australia. Este gusano marino es conocido por su habilidad para construir un tubo calcáreo que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud, proporcionándole protección y un hogar seguro en el fondo marino. Este se alimenta utilizando sus tentáculos filtrantes, que capturan pequeñas partículas orgánicas y plancton presentes en el agua que fluye a su alrededor. La isla de Deception, situada en la Antártida, es una isla volcánica que se destaca por albergar una caldera volcánica activa que forma una bahía conocida como Puerto Foster. Lo más notable de esta configuración geológica es su acceso al mar a través de un estrecho canal llamado Neptune's Bellows, que conecta la caldera con el océano, que se llama así por los vientos extremadamente fuertes que a menudo atraviesan este canal estrecho, creando condiciones atmosféricas únicas y desafiantes. Las jirafas no emiten ningún sonido.
A diferencia de la mayoría de los mamíferos, que utilizan vocalizaciones para comunicarse entre sí, las jirafas se comunican principalmente a través de señales visuales y gestuales. En la pintoresca isla de Bohol, en Filipinas, se encuentran las famosas montañas de chocolate, una maravilla geológica que deben su nombre a su peculiar aspecto durante la estación seca, cuando la cubierta de hierba se torna marrón, creando un paisaje que se asemeja a enormes montañas de chocolate esparcidas a lo largo del horizonte. A pesar de su gran éxito como presentadora de televisión y empresaria, Oprah Winfrey tuvo una infancia difícil y fue criada en la pobreza. A los 19 años, se convirtió en la presentadora de noticias más joven de la historia en un canal de televisión en Nashville. El cañón de Spotted Lake, ubicado en British Columbia, Canadá, es un fenómeno natural sorprendente y sagrado para los pueblos originarios de la zona, los Okanagan Saukes. Este lago poco común se distingue por sus depósitos minerales que crean círculos concéntricos de colores vivos durante los meses más secos del verano. Cada círculo de color representa diferentes minerales como magnesio, calcio y sodio, entre otros. A lo largo de su vida, Charles Chaplin se convirtió en una figura destacada del activismo político y social, utilizando su fama y su voz para abogar por la justicia y los derechos humanos. Y es por ello que en 1948, Chaplin fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. La isla de Navidad, situada en el Océano Índico y perteneciente a Australia, es famosa por las migraciones masivas de las famosas cangrejeras rojas de Navidad, un espectáculo impresionante que ocurre anualmente. Estos animales son conocidos por su color rojo brillante y su tamaño considerable. Cada año, millones de estos cangrejos emergen de sus madrigueras en tierra y se dirigen hacia el océano para reproducirse. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes intentarlo, pero no podrás de ninguna manera. La ciudad más antigua habitada continuamente es Damasco, la capital de Siria, con una historia que se remonta al menos a 11.000 años. Lego tiene sus humildes orígenes en la fabricación de juguetes de madera. Fundada en 1932 por Olcott Christiansen en Dinamarca, la empresa inicialmente se dedicó a la producción de artículos de madera, incluyendo escaleras plegables y juguetes simples. Esto hasta 1958, que Lego lanzó al mercado su innovador sistema de bloques de plástico, conocidos por su capacidad de encaje perfecto y su versatilidad para la construcción. El Palacio de Versalles, Francia, fue la residencia de los reyes de Francia, comenzando con Luis XIV en 1682. En 2006, un equipo de investigadores realizando estudios en las frías aguas de la costa norte de Islandia hizo un descubrimiento asombroso, una almeja que bautizaron como Min. Lo más sorprendente era su increíble longevidad. Según los análisis posteriores, Min tenía la notable edad de 507 años, convirtiéndola en uno de los organismos más antiguos conocidos en el planeta. Hong Kong tiene más rascacielos, es decir, edificios de más de 150 metros de altura, que cualquier otra ciudad en el mundo, superando incluso a Nueva York. El número de pestañas en el párpado superior de cada ojo humano varía generalmente entre 150 y 200. Estas pequeñas vellosidades son fundamentales para proteger los ojos del polvo, la suciedad y otros cuerpos extraños que puedan causar irritación o daño. El monasterio de Meteora, ubicado en Grecia, es un conjunto de monasterios ortodoxos griegos que desafían la gravedad al estar construidos sobre impresionantes pilares de roca vertical en la llanura de Tesalia. El nombre Meteora significa suspendido en el aire en griego. Originalmente fueron construidos en el siglo XIV por monjes ermitaños que buscaban aislamiento y tranquilidad espiritual. El récord de la lluvia más intensa en una hora ocurrió en La Reunión, una isla en el Océano Índico, el 8 de marzo de 1966, donde se registraron 1.825 milímetros de lluvia en solo una hora. La isla de Capri en Italia es conocida por sus famosas grutas azules, una caverna marina iluminada por un resplandor azul iridiscente que se refleja en las aguas cristalinas, accesible solo en pequeñas embarcaciones. Además, aquí se encuentran unas formaciones rocosas que se elevan dramáticamente desde el mar, como los farallones, que son emblemáticos de la isla. Se ha observado que los camellos pueden consumir hasta 106 litros de agua de una sola vez.
Al ser conocidos por su habilidad para resistir periodos prolongados sin beber agua, tienen reservas internas de grasa, almacenadas en sus jorobas, para obtener energía y, crucialmente, para conservar el agua. Y lógicamente, cuando finalmente tienen acceso a agua, los camellos muestran una notable capacidad para rehidratarse rápidamente. Existe un mito popular de que la Gran Muralla China es la única estructura visible desde la Luna, pero esto no es cierto. Luego de Damasco, la ciudad más antigua del mundo habitada continuamente es Biblos, en Líbano, que ha sido habitada de forma continua desde al menos el año 5000 a.C. Si te está gustando el video, un buen me gusta nos serviría mucho. Continuemos. El traje espacial usado por los astronautas de la NASA, llamado Astrovehicular Mobility Unit, tiene aproximadamente 14 capas diferentes para proporcionar aislamiento térmico, protección contra micrometeoritos y regulación de la presión durante las caminatas espaciales. La isla de Skye, situada en Escocia, es célebre por su paisaje dramático, que incluye montañas escarpadas, acantilados impresionantes y lagos pintorescos. Este lugar se ha convertido en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y los fotógrafos, y para aquellos que buscan escapar del bullicio urbano y sumergirse en un entorno natural sobrecogedor. Aunque era una figura icónica del escenario, Aldous Presley tenía una fobia conocida: el miedo a volar. Este temor le llevó a preferir viajar en autobús durante sus extensas giras, una elección que contrastaba con la velocidad y la altura que alcanzaba en su carrera. El monumento de las columnas de basalto en Irlanda del Norte, conocido como la Calzada del Gigante, es un sitio natural de renombre mundial por sus impresionantes formaciones geológicas. Estas estructuras únicas están compuestas por columnas de basalto, donde la leyenda local cuenta que la Calzada del Gigante fue construida por el gigante irlandés Finn McCool como un puente hacia Escocia, donde desafió a otro gigante en una batalla épica. Sin embargo, los científicos explican que las columnas de basalto son el resultado de la rápida solidificación de la lava basáltica que fluyó hacia el mar hace millones de años. La laguna de Torrevieja, ubicada en la costa mediterránea de España, es un tesoro natural conocido por su peculiar color rosa, atribuido a las algas que prosperan en sus aguas altamente salinas. Su alta concentración de sal crea condiciones ambientales extremas que favorecen el florecimiento de microorganismos, especialmente las algas Dunaliella salina, responsables del tono rosado que caracteriza las aguas. La reina Isabel II es reconocida como la monarca más longeva en la historia británica, habiendo ascendido al trono en 1952. El pejelagarto es un pez prehistórico notable por su larga historia evolutiva, que se remonta a más de 100 millones de años. Esta especie se encuentra principalmente en México y América Central, donde habita en ríos, lagos y lagunas de aguas dulces. Su apariencia única incluye escamas óseas y un hocico alargado que recuerda en cierta medida al de un cocodrilo, lo que le confiere un aspecto primitivo y distintivo. El Puente de las Cadenas es un símbolo emblemático de Budapest, Hungría, que se extiende majestuosamente sobre el río Danubio. Este puente histórico es uno de los más antiguos de Europa al ser inaugurado en 1849. Además, fue el primer puente permanente que conectó las ciudades de Buda y Pest, unificando así las dos partes de la capital húngara que anteriormente estaban separadas por el río. En Islandia, los entusiastas del aire libre disfrutan de una ventaja única: no hay mosquitos nativos en toda la isla. Este hecho convierte a Islandia en uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes explorar la naturaleza sin la molestia de estos insectos. El bosque de Yakushima en Japón es un tesoro natural de cedros milenarios y una exuberante vegetación que lo convierte en un sitio único en el mundo. Los cedros de Yakushima, conocidos localmente como yakusugi, son famosos por su longevidad y resistencia, algunos de los cuales tienen más de 1000 años de edad. Las góndolas de Venecia, Italia, son mucho más que simples embarcaciones. Estas elegantes embarcaciones de fondo plano, diseñadas para navegar sin hacer olas en las aguas tranquilas de los canales venecianos, son conocidas por su diseño aerodinámico y su estructura robusta que permitían que fueran manejadas eficientemente por los gondoleros expertos, conocidos como gondolieri, que utilizan una sola remo para navegar y dirigir la embarcación hábilmente a través de los estrechos canales. Yahoo,
una de las primeras grandes empresas de Internet, eligió su nombre de manera deliberada como un acrónimo, Yet Another Hierarchical Officious Oracle, que en español se traduce como otro oráculo oficial jerárquico. En algunas partes del mundo, existen lugares donde la muerte tiene una reglamentación particular. En la isla de Itsukushima, Japón, por ejemplo, la ley prohíbe morir debido a la creencia de que hacerlo en un lugar sagrado como este podría perturbar la paz espiritual. En Longyearbyen, Noruega, la baja temperatura mantiene los cuerpos sin descomponerse, y como el permafrost impide que se desintegren, se evita el entierro. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero puede estar como máximo 7 días sin beber agua. Machu Picchu está construido a prueba de terremotos. Los incas lograron construir Machu Picchu en una zona sísmica activa utilizando técnicas inteligentes para asegurar que las estructuras resistieran los movimientos telúricos. Emplearon piedras talladas y encajadas de manera tan precisa que se adaptan a los movimientos del suelo durante un terremoto sin colapsar. Los terremotos en la Luna, conocidos como lunamotos o selenomotos, son fenómenos sísmicos que han sido detectados y estudiados desde las primeras misiones lunares. La Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona, ha superado en tiempo de construcción a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La Sagrada Familia ha estado en construcción desde 1882 y aún sigue en proceso de finalización, mientras que la Gran Pirámide de Giza se completó aproximadamente en 20 años. El 52% del tráfico en Internet es generado por bots, programas automatizados que realizan diversas tareas en la red, desde indexar páginas web hasta llevar a cabo ataques cibernéticos. En los pintorescos canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, se yergue un lugar singularmente inquietante, la Isla de las Muñecas. Este sitio, creado por Julián Santana Barrera, quien en un acto de devoción hacia el espíritu de una niña ahogada, empezó a colgar muñecas rotas y desgastadas en los árboles de la isla. Si observas, en la palabra centrifugados todas las letras son diferentes y ninguna se repite. En la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, España, se utiliza un lenguaje silbado conocido como silbo gomero para comunicarse a distancias largas en terrenos montañosos. Este lenguaje ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los nudibranquios, también conocidos como babosas marinas, aunque no son plantas, estos animales han desarrollado una capacidad sorprendente, utilizan la luz solar para producir energía. Este proceso, conocido como fotosíntesis, es realizado por algas unicelulares que viven dentro del cuerpo de los nudibranquios. Los templos de Bagan, situados en Myanmar, es un sitio arqueológico reconocido mundialmente por albergar más de 2000 templos, estupas y monumentos antiguos que datan de los siglos IX al XIII, periodo en el cual Bagan fue la capital del reino de Pagan. En la palabra aristocráticos, cada letra aparece 2 veces. El experimento de la gota de brea es un experimento realizado en la Universidad de Queensland que estudia la viscosidad de la brea. Se inició en 1927 y todavía está en curso hoy en día, mostrando cómo una gota de brea muy viscosa puede caer, extremadamente lentamente, como un líquido sólido. La Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada cerca de Bogotá, Colombia, es una impresionante iglesia subterránea situada a 180 metros bajo tierra, dentro de una mina de sal. Este extraordinario lugar es conocido por su arquitectura única y las impresionantes esculturas de sal que decoran sus pasillos y cámaras, convirtiéndola en un destino atractivo tanto para turistas como para peregrinos. El creosote, una planta del desierto que se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, es conocida por su longevidad. Algunos ejemplares han sido datados en más de 11.000 años, haciendo de esta planta el organismo individual más longevo conocido. Suiza se destaca como el único país del mundo con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El alemán es el idioma mayoritario, hablado principalmente en el norte y centro de Suiza, mientras que el francés predomina en la región oeste. En el sur, cerca de la frontera con Italia, el italiano es la lengua principal. Por otro lado, el romanche,
una lengua romance rara y autóctona, se habla en algunas partes de los Alpes suizos. El papel higiénico es un invento que tiene sus raíces en la antigua China, donde se originó en el siglo VI durante la dinastía Sui. En días calurosos, la Torre Eiffel puede aumentar su altura hasta 15 centímetros debido a la expansión del metal por el calor. En el Parque Nacional de Yellowstone, la reintroducción de lobos en 1995 tuvo un efecto sorprendente en el ecosistema, llevando a una reducción de los ciervos. El origen de las palabras junio y julio se remonta al calendario gregoriano, donde junio recibe su nombre del emperador romano Junius, mientras que julio está dedicado a Julio César. El Palacio de la Música Catalana, ubicado en Barcelona, es una joya arquitectónica del modernismo catalán reconocida por su espectacular diseño interior, combinando vitrales, mosaicos y esculturas. Fue diseñado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner y construido entre 1905 y 1908, y es un importante centro cultural y un símbolo de la identidad catalana. Su sala de conciertos, adornada con una cúpula de cristal y una gran claraboya, permite que la luz natural ilumine el espacio interior, realzando la belleza de su decoración ornamental. Además de ser uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos, Muhammad Ali fue un activista político y social que luchó contra la discriminación racial y la injusticia. Se negó a ser reclutado en el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam basándose en sus creencias religiosas y éticas. Las cuevas de mármol, situadas en el lago General Carrera en la remota Patagonia chilena, son una maravilla natural esculpida a lo largo de milenios por las aguas azules del lago. Estas formaciones de mármol fueron esculpidas por el agua en formas suaves y curvas, dando lugar a una serie de cámaras y pasillos que son accesibles principalmente en pequeñas embarcaciones. Lo más notable de las cuevas de mármol es el juego de colores y la luminosidad que se produce dentro de ellas. Elvis Presley desarrolló un curioso interés por los objetos relacionados con la policía, llegando a coleccionar más de 100 placas de policía diferentes a lo largo de su vida. Este peculiar hobby reflejaba su fascinación por el orden y la autoridad, aspectos que contrastaban con la imagen rebelde y carismática que proyectaba en el escenario. El pez dragón es una criatura fascinante de las profundidades marinas, caracterizada por su distintiva estructura ósea en forma de escamas que sobresalen, otorgándole una apariencia espinosa y única en el mundo animal. Además, una de las características más destacadas es su capacidad de bioluminiscencia. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran una serie de terrazas ajardinadas construidas por Nabucodonosor II en la antigua Babilonia, en lo que hoy es Irak. Aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica directa de su existencia, los relatos antiguos los describen como una maravilla arquitectónica. En la antigua Roma, los soldados usaban una pasta dental hecha de orina para blanquear sus dientes. Los gemelos idénticos no comparten las mismas huellas dactilares, lo que significa que no se puede culpar a un gemelo por los crímenes del otro. Este fenómeno se debe a los factores ambientales que influyen durante el desarrollo en el útero. Existe un pueblo en Holanda llamado Giethoorn, conocido como la Venecia del Norte, donde las calles tradicionales han sido reemplazadas por canales. Este encantador lugar es famoso por sus casas pintorescas que están conectadas por una intrincada red de canales y puentes peatonales. El único planeta que gira en el sentido del reloj es Venus. Mientras que la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar, incluida la Tierra, giran en sentido contrario a las agujas del reloj, Venus es la excepción notable. La isla de los Faisanes, ubicada en el río Bidasoa entre España y Francia, es conocida por su peculiar situación diplomática. Esta pequeña isla, apenas más grande que una cancha de tenis, cambia de nacionalidad cada 6 meses. Desde febrero hasta julio, la soberanía pertenece a España, mientras que desde agosto hasta enero, pasa a ser francesa. En el mundo hay más de 10.000 tipos de tomates, desde los clásicos tomates redondos hasta los cherry. Y si hablamos de regiones, podemos encontrar desde los tomates italianos como el San Marzano, famosos por su uso en salsas de tomate, hasta los tomates beefsteak de tamaño grande cultivados en América del Norte. En Mongolia,
la relación entre la población humana y la población equina es verdaderamente notable. Con una población humana de alrededor de 3 millones, se estima que hay más de 3 millones y medio de caballos en el país. Las primeras almohadas eran de piedra. En las antiguas civilizaciones, como en Egipto y Mesopotamia, las almohadas tempranas solían ser hechas de materiales naturales disponibles como madera, piedra o incluso cerámica. Los primeros despertadores eran personas conocidas como knocker-up. Estas personas desempeñaban un papel crucial como despertadores humanos, golpeando las ventanas de las casas con varas de bambú, palos o incluso cañas huecas para despertar a los trabajadores y obreros antes del amanecer. El dominio más popular de ciberdelincuentes es Punto Teca, perteneciente a Tokelau, un archipiélago de Nueva Zelanda. Con 27.5 millones de registros, este dominio es popular entre los cibercriminales debido a su fácil acceso y bajo costo. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga del mundo. Esta se extiende a lo largo de más de 7.000 kilómetros a lo largo de la costa occidental de América del Sur, desde Venezuela hasta Chile. Las hojas del aloe vera están bordeadas por pequeñas espinas que cumplen una función crucial, ayudan a la planta a tolerar la sequedad al minimizar la pérdida de agua. Estas espinas también actúan como una especie de defensa contra los herbívoros. Estados Unidos alberga la colonia más grande de murciélagos del mundo, ubicada en el sur del país, específicamente en Austin, Texas. Durante los meses de verano, millones de estos murciélagos se congregan bajo el famoso puente del Congreso de Austin, emergiendo al atardecer en una majestuosa y sincronizada salida en busca de insectos nocturnos. Portugal se destaca como uno de los principales productores de vino de Oporto en Europa, famoso por su sabor único y tradición vinícola centenaria. Además, este país ostenta otro título destacado, es el mayor productor de corcho del mundo. La combinación de estas dos industrias ha convertido a Portugal en un país reconocido globalmente por su contribución al mundo del vino. Se estima que dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, nuestra Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, un evento cósmico monumental que cambiará para siempre el paisaje estelar en el universo observable. En las enigmáticas profundidades de la Amazonía peruana se esconde un fenómeno fascinante, un río que parece hervir. Aunque el agua no llega a la temperatura exacta de ebullición, se encuentra apenas a unos pocos grados de hacerlo, creando un efecto de vapor que parece sacado de una leyenda. El pez rana es una criatura curiosa que carece de dientes funcionales. Para alimentarse, este peculiar pez debe depender de una estrategia bastante directa, tragar su presa entera. Es capaz de abrir su mandíbula de manera impresionante para engullir presas que a menudo son más grandes que su propia cabeza. El español se destaca como el segundo idioma nativo más hablado en el mundo, con una impresionante comunidad de más de 460 millones de hablantes nativos. Esta cifra coloca al español solo por detrás del chino mandarín en términos de número de hablantes nativos. El tiburón de trilladora o tiburón martillo es una criatura fascinante que se distingue por su cabeza en forma de T, que se asemeja a la cabeza de un martillo. Esta estructura única le proporciona una visión panorámica excepcional. Una de sus adaptaciones más destacadas es su cola, que está equipada con una forma que recuerda a una guadaña, y la utiliza como un arma poderosa para aturdir a sus presas, principalmente pequeños peces y otros organismos marinos. El nombre Google proviene de un término matemático llamado gogol, que se refiere al número 1 seguido de 100 ceros, lo que representa la vasta cantidad de información que la empresa quería organizar. Un gorro de cocinero, tradicionalmente conocido como toque blanche, tiene 100 pliegues. La razón de este número tan exacto se ha vinculado a menudo con la cantidad de formas de cocinar un huevo. La ciudad antigua de Petra, ubicada en Jordania, es un tesoro arqueológico famoso en todo el mundo por sus impresionantes estructuras talladas en roca, entre las que destaca el icónico tesoro, conocido como Al-Qasme. Petra es llamada la ciudad rosa debido al color rosado y rojizo de las rocas que forman sus estructuras, que fueron esculpidas meticulosamente en acantilados y desfiladeros naturales. El grafeno, un material bidimensional compuesto por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal,
es el material más resistente conocido, aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero. El sonido más fuerte producido por el hombre fue durante la prueba de la bomba nuclear Tsar Bomba por la Unión Soviética en 1961. Su detonación alcanzó un nivel de aproximadamente 210 decibelios y se sintió a más de 1000 kilómetros de distancia. El río subterráneo Puerto Princesa, en Filipinas, es un río navegable que se extiende por más de 8 kilómetros a través de una cueva subterránea en la isla de Palawan. Es conocido por sus aguas cristalinas y formaciones de estalactitas y estalagmitas que lo convierten en una atracción natural impresionante. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896. Participaron atletas de 14 países y compitieron en 43 eventos deportivos diferentes. La mantis marina es un pequeño crustáceo conocido por su habilidad sobresaliente para cazar presas utilizando golpes extremadamente rápidos y poderosos con sus garras. Este impresionante depredador habita en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo, donde se camufla entre el lecho marino esperando el momento oportuno para atacar. Utilizando sus apéndices especializados, puede lanzar un golpe tan rápido que genera una fuerza comparable a un proyectil disparado desde una pistola. El código QR, una herramienta omnipresente en la actualidad, fue concebido en 1994 por Masahiro Hara, un ingeniero de Denso Web, una subsidiaria de Toyota. Este código de barras bidimensional fue diseñado originalmente para rastrear vehículos durante la fabricación. En 1886, el farmacéutico John Pemberton inventó lo que se convertiría en una de las bebidas más icónicas del mundo, Coca-Cola. Inicialmente, esta bebida carbonatada fue creada y comercializada como una medicina patentada, destinada a aliviar diversos problemas de salud. La bebida original de Coca-Cola fue ideada en Irlanda, Georgia, utilizando una mezcla de ingredientes que incluían extractos de hojas de coca y nuez de cola. Se estima que la longitud total de las venas en el cuerpo humano es de aproximadamente 100.000 kilómetros, esto es más de 2 veces y media la circunferencia de la Tierra. El símbolo de la paz ampliamente reconocido fue diseñado por el artista británico Gerald Holtham en 1958, combinando las señales semafóricas de las letras N, la bandera hacia abajo, y D, la bandera hacia arriba del alfabeto naval. El pez cofre es una especie marina fascinante con una estructura corporal única y distintiva. Su nombre proviene de su forma peculiar, que se asemeja a una caja o cubo, debido a su cuerpo cuadrado y plano. Lo más notable del pez cofre es su cabeza, que es completamente plana y tiene solo aberturas para los ojos, la boca y las aletas. El término serendipia se refiere al descubrimiento o hallazgo afortunado e inesperado de algo valioso o agradable. Viene del cuento persa Los Tres Príncipes de Serendip, donde los protagonistas hacen descubrimientos por accidente mientras buscan otra cosa. Los Furbies, los populares juguetes electrónicos interactivos de finales de los años 90 y principios de los 2000, tienen una característica peculiar que los distingue. Sus ojos están ubicados en la parte delantera de la cabeza, una característica común en los animales depredadores, como los leones y los halcones, que les permite tener una visión binocular precisa y profundidad de campo para calcular distancias y capturar presas con precisión. El viaje a pie más largo que se puede recorrer en el mundo abarca una impresionante distancia de 22.531 kilómetros. Este recorrido épico comienza en Magadán, Rusia, y culmina en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, abarcando varios continentes y una diversidad de paisajes y culturas. Vincent van Gogh, hoy en día uno de los pintores más influyentes de la historia del arte, experimentó un reconocimiento tardío y limitado durante su vida. Sorprendentemente, solo logró vender un cuadro mientras vivía, La Viña Roja. El Parque Nacional de las Islas Cocos, ubicado frente a las costas de Costa Rica en el Pacífico, es un tesoro natural protegido conocido por su biodiversidad extraordinaria marina. Estas islas se destacan por ser un sitio crucial de anidación para diversas especies de tortugas marinas, como las tortugas verdes y las tortugas laúd, que llegan a estas playas remotas para desovar.
Además ofrece oportunidades excepcionales para el buceo y el avistamiento de tiburones martillo, mantarrayas, delfines y una abundancia de peces tropicales. La célebre pintora mexicana Frida Kahlo tenía una fascinación por los animales exóticos. En su hogar, Frida mantuvo una colección peculiar que incluía monos, pericos y hasta un águila. Además, logró un hito significativo al convertirse en la primera artista mexicana en exhibir sus obras en el prestigioso Museo del Louvre en París. El Mar Muerto, ubicado entre Israel, Jordania y Palestina, es conocido por su alta salinidad, que es aproximadamente 10 veces mayor que la del océano. Esta alta concentración de sal hace que las personas floten fácilmente en sus aguas. El influyente pintor español Pablo Picasso no solo cofundó el revolucionario movimiento cubista junto a George Braque, sino que también dejó un legado artístico monumental con más de 20.000 obras creadas a lo largo de su vida. En Paraguay, es común que muchas casas no tengan timbre. En lugar de utilizar un timbre para anunciar la llegada de visitantes, la tradición y la costumbre se basan en golpear suavemente la puerta para llamar la atención del residente. Los peces marinos, habitantes del vasto océano, también pueden experimentar sed, un hecho sorprendente pero cierto. Como todos los seres vivos, necesitan mantener niveles adecuados de agua y sales dentro de sus células para funcionar correctamente. En 1958, en plena Guerra Fría, ocurrió un incidente inquietante en Carolina del Sur que pudo haber cambiado la historia. Una bomba nuclear cayó en el estado, pero por fortuna, no detonó. Este incidente no fue resultado de un ataque ruso, como era el temor predominante en aquellos tiempos de tensiones geopolíticas, sino de un error del ejército estadounidense. La isla de Santorini, en Grecia, es conocida por sus impresionantes paisajes, casas blancas y cúpulas azules. Además, es una isla volcánica en el mar Egeo con unos atardeceres espectaculares que la convierten en un destino turístico muy popular. El diente de león, cuando se corta o se daña, emite un sonido ultrasónico que no es audible para los humanos pero que puede ser detectado por ciertos dispositivos. Este fenómeno se ha estudiado como una forma potencial de monitorear la salud de las plantas. El Valle de la Luna, situado en el desierto de Atacama en Chile, es un lugar sorprendente que evoca la sensación de estar en otro mundo. Este paisaje lunar es famoso por sus formaciones geológicas extraordinarias que se asemejan a un escenario lunar, con crestas dentadas, dunas de arena blanca y afloramientos rocosos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Tiene condiciones extremas y por su paisaje casi desolado ofrecen un entorno ideal para estudiar cómo podrían ser las condiciones en otros cuerpos celestes, como la Luna o Marte. El renombrado físico teórico Stephen Hawking desarrolló su propia versión del Big Bang y además de sus contribuciones teóricas, Hawking alcanzó una audiencia global con su libro más famoso, Una breve historia del tiempo. El Observatorio ALMA en Chile es un conjunto de 66 antenas de radio que estudian el universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, permitiendo observaciones detalladas de planetas, estrellas y galaxias. Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, fue también conocido por su hábito de fumar de manera habitual. Este hábito, que en su época era común y socialmente aceptado, desafortunadamente tuvo consecuencias graves para su salud. Freud desarrolló cáncer de mandíbula, una enfermedad que se atribuyó directamente a su adicción al tabaco. El alfabeto cirílico, empleado en lenguas como el ruso y el búlgaro, fue desarrollado en el siglo IX por dos misioneros cristianos, Cirilo y Metodio. Estos hermanos provenientes del Imperio Bizantino crearon el alfabeto con el propósito de traducir textos religiosos al idioma eslavo hablado por los pueblos eslavos orientales. Antiguamente, el gin tonic no solo era una bebida popular, sino que también se comercializaba en farmacias por sus propiedades medicinales. Originalmente, se creía que la quinina, un ingrediente clave del agua tónica, ayudaba a combatir la malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos, y al mezclarla con gin, se creó una bebida que no solo era refrescante, sino también beneficiosa para la salud en climas tropicales donde la malaria era prevalente. La Ópera de Sídney, en Australia,
Es uno de los edificios más reconocibles del mundo con su diseño distintivo de conchas blancas que parecen flotar sobre el puerto de Sídney. La Luna está lentamente alejándose de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 3.8 centímetros por año debido a la transferencia de energía de marea. A pesar de que Charles Darwin es universalmente reconocido por su teoría de la evolución, uno de los aspectos más interesantes de Darwin fue su miedo a las arañas. La inteligencia artificial AlphaGo, desarrollada por DeepMind de Google, derrotó al campeón mundial de Go en 2016, un hito significativo en el avance de la inteligencia artificial. El Puente de la Mujer es una destacada obra arquitectónica ubicada en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina. Diseñado por el renombrado arquitecto español Santiago Calatrava, este puente giratorio se distingue por su estructura innovadora que simboliza una pareja bailando tango, un baile tradicional argentino lleno de pasión y gracia. La estructura del puente permite que gire sobre su propio eje para permitir el paso de embarcaciones por el canal, combinando funcionalidad con una estética única. Y esto ha sido todo, suscríbete y dale me gusta para no perderte más contenido zarpado.